¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes. Aquí estamos en la tercera edición, luego de esta nueva audiencia de la Comisión de Juicio Político. Estamos viendo ya el final de esta ronda testimonial, donde además de varios colegas periodistas que estuvieron dando testimonio y respondiendo algunas preguntas, estuvo presente el ex ministro de Justicia, Germán Garabano, durante la gestión de Mauricio Macri. También se hizo presente Estela de Carlotto, más temprano, que leyó un documento que acercó la institución Abuelas de Plaza de Mayo. Así que vamos a repasar un poco esto y viendo si podemos enganchar a algunos de los diputados que todavía quedan, pocos, pero todavía quedan algunos, en la comisión para conversar un poco más sobre lo que pasará la semana próxima y también las conclusiones de lo que sucedió hoy, que finalizaron ya el expediente 2x1. ¿Cómo anda, Claudio Mardones? Bienvenido, buenas tardes. Alma, muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, así siguiendo estos detalles de esta etapa de la Comisión de Juicio Político con la presencia de periodistas, ¿no? Antonio Ricovene, ¿cómo anda? Y Vulcano, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas. Aquí estamos ya con esto de día de comisión. Bueno, cerrando un poco la discusión respecto a los expedientes 2x1, que son varios de las denuncias, y tratando un poco de conocer qué se charlaba, qué se discutía, qué se comentaba en los pasillos de tribunales, del cuarto piso de tribunales, en esos días de mayo del 2017, ¿no? Cuando salió este fallo, el 2x1, y un poco tratando de ver si Garabano alargaba alguna prenda, ¿no? De cómo eran esas relaciones entre el gobierno de Mauricio Macri, que él representaba, y los jueces. Sí, el ex ministro de Justicia de Cambiemos, justamente cuando le consultaron sobre eso, dijo que él no conversó en ningún momento con la jueza Hayton de Nolasco, porque sobre este tema ni le hizo ningún pedido en relación a este tema, y dijo a ninguno, porque en el oficialismo una de las cosas que creen es que justamente fue Garabano quien se encargó de negociar el voto de Hayton de Nolasco en favor de este fallo del 2x1 que también firmaron Rosati y Rosenkrantz. Recordemos que la hipótesis que investigan en este momento los diputados, principalmente del oficialismo, tiene que ver con esta decisión de modificar una posición histórica que mantenía Hayton de Nolasco desde que asumió como jueza de la Corte Suprema, de no intervenir, de no dar lugar a los pedidos de beneficios para los genocidas, justamente en coincidencia con un pedido personal respecto de la posibilidad de mantenerse 5 años más en la Corte después de haber cumplido 75, ¿no? Totalmente. Ese contexto. Exactamente, ese fue uno de los disparadores, fue uno de los temas por los cuales hoy en la comisión trataron de profundizar sobre ese punto, un punto complejo, al punto tal de que, bueno, para poder reconstruir, los esfuerzos han estado puestos para poder citar a distintos periodistas que estuvieron siguiendo el tema. Y contar un poco qué cosas pasaban. También hubo un límite en un momento, porque Garabano dijo en un momento, bueno, la verdad esta información, ¿cómo saben cuántos fueron las reuniones? ¿De dónde sacaron esta información? Quiero hacer una denuncia penal al respecto. Y ahí surgió un dato interesante para tener presente, porque en un momento la presidenta de la comisión, la diputada del Frente de Todos por Entre Ríos, Carolina Gallar, dijo, bueno, si usted quiere lo hacemos, pero sepa que si lo hacemos, finalmente el periodista va a poder negarse a aportar esta información precisamente por la preservación de su fuente. Exacto, ¿no? que fueron varias de las cosas que pasaron hoy. Antonio, te propongo que vayamos a justamente nuestra compañera Lourdes López, que nos está convocando, que está ahí en las inmediaciones. Debe tener algo más de la interesante. sala. No, por supuesto que no, pero alguien debe estar saliendo ya porque se están yendo los diputados. Lourdes, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo estás, Aman? Bueno, saludar a todos los compañeros y compañeras allí en el piso y, por supuesto, a la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Así es, bueno, acaba de finalizar un nuevo encuentro, una nueva reunión por la Comisión de Juicio Político, que es presidida por la diputada Carolina Gailard. En este momento tengo aquí a mi lado al diputado por la provincia de Chaco, Juan Manuel Pedrini, donde, bueno, empiezan a salir diferentes conclusiones a partir de una nueva ronda de entrevistados y de declaraciones puntualmente con periodistas, con Estela de Carlotto también y con el ministro Garabano, que estuvieron llegando y pasando por la Casa de las Leyes para exponer, bueno, diputado, ¿cuál es su opinión al respecto de esta nueva reunión con la temática de derechos humanos particularmente? Bueno, creo que hoy, bueno, un saludo para todas, para todos los periodistas amigos
del estudio. Hoy tuvimos una sobredosis de periodistas, ¿no? Ahora continuamos con ustedes, pero bueno, creo que fue una reunión muy fructífera la de hoy. Eso veníamos conversando al final, ¿no? Creo que todas las exposiciones fueron muy buenas en cuanto a ir revelando la trama sobre cómo se gestó el 2x1. Periodistas de distintos medios, algunos de los que nosotros denominamos la prensa hegemónica o medios más independientes, hay un hilo conductor que es la negociación del fallo del 2x1, donde se negocia la permanencia de Hayton de Nolasco en la Corte Suprema de Justicia, eso no hay ninguna duda. O la prueba, hoy directamente no fue un testimonio, fue una prueba que presenta Martín Granovsky, el último expositor, donde nos muestra el recorrido del expediente del fallo del caso Muiña que consagra el 2x1 y cómo Rosenkrantz asume en la Corte e inmediatamente se aboca a este fallo que permite una salida de genocidas de las cárceles, concretamente eso. Así que creo que... Diputado Pedrini, sí. ¿Cómo anda? Amanda Alma lo saluda desde aquí, desde el estudio. ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por este ratito. Quería preguntarle, porque venimos hace ya 2 audiencias respecto del análisis del expediente 2x1, sí, con todas estas informaciones que hoy también aportaron tanto el exministro de Justicia Germán Garabano como principalmente los periodistas y las periodistas. No, Garabano no aportó nada. No, Garabano no aportó absolutamente nada. Desplegó un ejercicio de cinismo absoluto, dice que no sabe nada de la mesa judicial, que no le tuvimos que explicar que en el Banco Provincia de Buenos Aires se filmó con lo que pasó con la Gestapo judicial, no sabía eso, tampoco estaba enterado de que había una mesa judicial, lo tuvimos que ilustrar sobre lo que pasó durante su ministerio con la justicia, no sabía absolutamente nada. Pero le quería preguntar respecto de todos los aportes que se fueron haciendo, incluso de Garabano, donde hacía referencia de no tener información sobre todo esto, si se puede ir ya configurando cómo fue ese mecanismo de negociación entre los jueces de la Corte para la emisión del fallo que se conoce como 2x1. ¿Hay una posibilidad de recomponer ese circuito que se dio en esos meses, desde diciembre del 16 hasta mayo del 17? Sí. Hoy está recompuesto el circuito a partir de las pruebas que presentó Martín Granovsky. Eso ya te diría que está absolutamente demostrado. Cómo se relató el fallo y cómo logran, cómo negocian la no apelación del fallo de primera instancia que declara otra maravilla de la justicia argentina. Declaran inconstitucional la Constitución. O sea, sí. La Constitución dice que los jueces se tienen que ir a los 75 años. ¿Qué dijeron por un fallo? Que es inconstitucional la Constitución. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces, es inconstitucional la Constitución. Bueno, son unos genios. Pero bueno, a partir de que sea inconstitucional la Constitución, de acuerdo al juez Pico, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tendría que haber hecho Garabano? Bueno, apelar semejante disparate. Pero bueno, dejaron inconstitucional la Constitución, ¿no? Una maravilla. Eso es lo que le debemos a estos personajes como Garabano, como todos estos que participan. Bueno, a partir de eso es lo que se negocia, vía Pepín, lógicamente, la permanencia de Hayton y que Hayton firme este fallo vergonzoso, vergonzante, realmente, que fue el caso Muiña. Gracias, diputado, por este ratito aquí en la tercera edición de ETV. Muchas gracias por este ratito. Gracias a ustedes. Hasta luego.
Bueno, estamos repasando lo que dejó la Comisión de Juicio Político. Sabemos, Lourdes, que tenés también ahí cerca algunos otros diputados, así que te dejamos acomodarte nuevamente para restablecer comunicación. Ahí acomodamos tema retorno y ya volvemos con más diputados y diputadas. Excelente, recordamos, es la 9ª audiencia, la 5ª testimonial, en definitiva, ya han pasado por lo menos una docena de testigos que han permitido, bueno, aclarar algunas circunstancias que los diputados han entendido necesarias para conocer un poco el circuito, ¿no? Ahora se está describiendo una de las hipótesis de trabajo que tiene que ver con negociaciones entre los distintos jueces de la Corte respecto a la posibilidad de permanencia más allá de los 75 años, como establece la Constitución Nacional, de algunos de sus miembros a partir también de estas decisiones. Así que hoy hubo un recorrido respecto a esto. Te doy la palabra ahora sí, Antonio. No, quería destacar de la participación de Garabano, ¿no?, los distintos momentos donde el oficialismo no solamente buscó determinar cuánto había sido la influencia del ministro y de su equipo en la decisión de Jayton de Nolasco, sino también, bueno, cómo venían ya trabajando el tema de Jayton de Nolasco desde antes, ¿no? Si bien no es una de las denuncias que aparece, sí pudimos ver cómo el oficialismo mantenía, ¿no?, bastante incisivo en su cuestión de ya con distintos fallos previos, con faltas de apelaciones en ese sentido. Justamente vamos a seguir repasando lo que ha sucedido en el día de hoy. Nos vuelve a convocar nuestra compañera Lourdes López. Así es, Amanda. Bueno, nada más y nada menos que con la presidenta de la Comisión de Juicio Político, estamos hablando de la diputada Carolina Gailard, donde en esta 9ª reunión, segunda particularmente de esta temática que tiene que ver con el 2x1 y con derechos humanos, bueno, ¿cómo cree que ha impactado esto en el avance de la comisión, en el reglamento y también en la misma sociedad, que obviamente está muy pendiente de lo que va sucediendo? Bueno, me parece que ha sido una reunión importante donde hemos recibido en esta investigación que estamos llevando adelante en el marco de la Comisión de Juicio Político, que es una de las hipótesis de investigación, que es cómo algunos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación habrían tenido un vínculo con el gobierno de Macri para acordar una política o cambiar la doctrina de la Corte en materia de derechos humanos con un fallo para favorecer a los condenados por delitos de lesa humanidad, genocidas y represores, que fue el fallo Muiña, o más conocido como fallo 2x1, que aplicó a genocidas y represores el beneficio del 2x1. Eso es lo que se investiga, cuáles fueron las circunstancias, cuál fue el contexto en que se da ese fallo que cambia la doctrina de la Corte, que se aleja de la interpretación o de la interpretación que tiene que ver con el respeto al derecho internacional de los derechos humanos, a los precedentes de la Corte Interamericana de Justicia, entre otras cuestiones, y a lo que establece nuestra Constitución respecto al tema de los pactos o tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional a partir de la incorporación en el 94 del 75, incisos 22. Nosotros lo que estamos investigando es una denuncia, un pedido de juicio político que denuncia que la jueza Jayton habría negociado continuar en la Corte a pesar de cumplir los 75 años y que ese fallo quedó firme, el amparo que ella presentó para continuar en la Corte queda firme por la no apelación del Ministerio de Justicia, y en ese sentido hoy el exministro Garabano confirmó que él autorizó la no apelación de ese fallo, con lo cual él dio la orden de no apelar, y eso hizo que la doctora Jayton pueda continuar en la Corte, y al mes, no casualmente, la Corte dicta un fallo que cambia esa doctrina, por lo cual el fallo Schifrin, que se dicta al mes de que quede firme el amparo de Jayton para que continúe la Corte, cambia la doctrina, con lo cual si hubiese salido antes, Jayton no podría haber permanecido en la Corte. A partir de ello, a los 2 meses de Schifrin, estamos hablando de que Jayton queda firme y continúa la Corte a partir del fallo de febrero. En marzo sale Schifrin, que cambia la doctrina y dice que los jueces a los 75 años deben jubilarse, y a partir, en mayo, sale el fallo Muiña, que lo interesante de los testimonios de hoy de los periodistas es que aparentemente Rosenkrantz habría asumido la Corte en el mes de agosto y ya en septiembre se habrían abocado al estudio de Muiña para poder fallar en algún caso, en alguno de los casos de delitos de lesa humanidad, cambiando de alguna manera el paradigma o la doctrina que venía
teniendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación de total apego a los derechos humanos y de una política de Estado a nivel del Poder Judicial también, que tiene que ver con la política de memoria, verdad, justicia y apego a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Diputada Aguilar, ¿cómo está? Amanda Alma la saluda desde el estudio. Gracias por estos minutos con la tercera edición. Ha sido una jornada larga nuevamente de esta comisión de juicio político. Sabemos que está, bueno, también con toda la información que han aportado de los testigos en la cabeza. Así que quería aprovechar para preguntar lo mismo que le preguntaba al diputado Pedrini hace un instante, si después de estas 2 jornadas testimoniales y con toda la información que fueron aportando los testigos, se pudo ir configurando con más claridad esta hipótesis que usted estaba describiendo o no. Si le parece que todos los aportes que han hecho los testigos ayudan a entender, sobre todo a la sociedad, cómo ha funcionado ese mecanismo. Sí, absolutamente. Aquí muchas veces se plantea que estamos discutiendo fallos. Nosotros no estamos discutiendo fallos, sino que estamos discutiendo cómo hubo una negociación que permitió tener una mayoría que para dictar el fallo Muiña, que esa mayoría se conformó con la permanencia de la doctora Hayton en la Corte, que se produjo a partir de no haber apelado el Ministerio de Justicia en ese momento el amparo que Hayton presentó en el contencioso administrativo, que después surge el fallo Schifrin, que es estaba hace mucho dando vueltas y lo tenían todos los en todas las vocalías de la Corte, estaba las copias de ese fallo, pero ese fallo no había salido y casualmente sale un mes después de que la doctora Hayton le queda firme su amparo para permanecer en la Corte. Luego sale el fallo Muiña. El fallo Muiña surge, ni bien asume la Corte Rosenkrantz, se abocan a estudiar este tema. El letrado Morgenstern lo que dijo en su testimonio es que estuvo todo enero trabajando en este fallo. Es decir, se abocan con alguna premura, con algún interés especial en trabajar este fallo que no vendría a otra cosa, sino que a cambiar el paradigma que la Corte venía manteniendo a partir de Arancibia Clavera, a partir de Simón. Si bien eran otras cuestiones vinculadas a la humanidad, la Corte venía sentando precedentes en un sentido. A partir de Muiña sienta precedentes en otro sentido, de alguna manera más orientados a favorecer a un sector del electorado que acompañaba al entonces gobierno del presidente Macri. Eso es lo que estamos intentando de probar con los testimonios que hemos recabado en estas audiencias y por supuesto que se va configurando. Ustedes piensen que tenemos 14 pedidos, 14 denuncias y pedidos de juicio político a la comisión. Algunos justamente denuncian el fallo Schifrin, cómo se gestó, y el tema Hayton. Otros denuncian puntualmente el 2x1 y cómo se aleja la Corte de aplicar el ordenamiento jurídico internacional en materia de delitos de lesa humanidad. Es decir, todas estas denuncias, nosotros lo que hacemos es de alguna manera hacer un análisis integral, que eso fue lo que se hizo en el informe de admisibilidad, y reunir distintas denuncias sobre una misma temática para conformar lo que es la hipótesis de investigación y avanzar produciendo la prueba para confirmar o no los hechos que están siendo denunciados en esas denuncias que conforman esta hipótesis de investigación. Diputada, ¿cómo le va? Claudio Mardones la saluda. Buenas noches. Bueno, hemos venido siguiendo con detalle esta etapa de construcción de la prueba. Usted, cuando estaba finalizando el trabajo de la comisión hoy, contó que la próxima escala es el próximo 18 y ahí hay otro punto de las denuncias presentadas que tiene que ver con las presuntas irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial de la Nación. ¿Cómo se están preparando y cómo va a ser el trabajo de la comisión para esta etapa que se viene? Bueno, nosotros estamos, es la siguiente hipótesis de investigación y es todo lo vinculado a las irregularidades de la administración y en el manejo de la obra social del Poder Judicial de la Nación. Hay un proyecto, un pedido de juicio político concretamente por ese tema, teniendo en cuenta la falta de cumplimiento, lo que tiene que ver con los balances contables, en la administración de la obra social, desmanejos que han sido denunciados por integrantes de la misma Corte, distintos, el estatuto que ha sido modificado, pero no se ha resuelto el tema de la responsabilidad de quien administra los fondos de la obra social y un déficit también en cuanto a las prestaciones de la obra social. Hemos obtenido prueba
que ha sido requerida a la Corte, como por ejemplo el mail donde el doctor Maqueda, uno de los integrantes de la Corte, quien estaba a cargo de la obra social, denuncia las irregularidades y dice: yo estaba a cargo sin ningún acto administrativo que me nombre, pero renuncio a estar a cargo por estas irregularidades, por las presiones, por el lobby que hay sobre la obra social. Bueno, toda una serie de irregularidades que hablan de un desmanejo económico dentro de la obra social del Poder Judicial de la Nación, de una falta de presentación de balances, auditorías que han sido realizadas por la Auditoría General de la Nación, que han quedado inconclusas porque la propia Corte pidió que no se sigan realizando, auditorías que muestran estos desmanejos y estas irregularidades, y bueno, eso forma parte de la siguiente hipótesis de investigación que comenzamos a producir prueba y a recibir declaración testimonial en la sesión del martes próximo. Gracias, diputada, por este ratito aquí en la tercera edición de TVE. Bueno, sabemos eso, que tiene mucho trabajo por delante todavía, así que le agradecemos estos minutos. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, intensa el trabajo. Lourdes, gracias por darnos el testimonio de la presidenta de la comisión y gracias también por el trabajo. Un placer, será hasta mañana entonces. Adiós. Muchísimas gracias. Bueno, no quedó nadie, obviamente, en la Comisión de Juicio Político. Tienen nuevamente un encuentro la semana que viene, pero en simultáneo, mientras se daba esta comisión, se reunió también la Comisión de Acción Social y Salud Pública para empezar a debatir algunos proyectos. Y uno de los diputados que la integra, el diputado Gustavo Bouid, de la provincia de Jujuy, está aquí del radicalismo. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bienvenido. Muy buenas noches, un saludo a usted y a toda la audiencia. Bueno, primero, ¿cómo está de salud? Lo vemos mejor. Bien, gracias. Bueno, nos alegramos. Sabemos que ha pasado momentos complicados. ¿Cómo ha sido entonces el trabajo de la comisión? Estaban trabajando sobre el proyecto de ley de seguridad de los pacientes. Fue informativa la reunión de hoy. Sí, esa era una de las reuniones que teníamos, y la segunda tenía que ver con la Agencia Nacional de Tecnología. Ajá. Así que bueno, escuchamos en primer lugar a las familiares de las víctimas de pacientes con mala praxis, que contaban las historias que le tocó vivir y cuál era la perspectivas que ellos tenían de la ley de seguridad del paciente. Y en segundo lugar, escuchamos varias instituciones que tenían que ver y tienen que ver, por un lado con la industria, por otro lado con los pacientes, de los medicamentos de alto costo y que son enfermedades de baja incidencia, baja prevalencia. Así que todos fueron aportes, la verdad, muy interesantes, muy buenos, y que nos nutren para el debate, porque hay varios proyectos presentados. Para el caso de la Agencia de Tecnología hay 4 proyectos presentados, que se parecen en algunos ejes y en otros no. Así que contaban también la experiencia de otros países y cómo se manejan en otros países con esta temática. La verdad que hay un medicamento de altísimo costo, de muy baja incidencia, donde no hay más de 100 casos en el mundo, y que por ahí uno de estos casos está en Argentina, y a veces el costo de la medicación es excesivo. Casi $1 millón. ¿Qué caso? Son diferentes patologías que son de baja frecuencia, así que bueno, toda una temática de cómo se financia y la cantidad de financiadores y pagadores que tiene el país. Así que bueno, fue bastante interesante escucharlo, uno siempre aprende. Son entidades además que ya vienen trabajando hace bastante. Y por otro lado, también una novedad de la gente de la Cámara de Industria y Medicamentos, que planteaba por un lado lo que es la tecnología sanitaria en aparatología, separarla del tema de medicamentos, porque también necesita un tratamiento especial diferente. Y tiene una incidencia distinta en el presupuesto, me imagino. Claro, a veces la tecnología de alto costo también acelera varios procesos, pero todo eso hay que ponerlo de acuerdo a los proyectos presentados por los diferentes diputados en esta Agencia de Tecnología Sanitaria y Medicamentos, que diría cuáles serían los protocolos y los procesos a cumplir. A veces se dan tecnologías que tienen que tener pasos previos, digamos, antes de llegar a esa tecnología, caso los estudios de imágenes, y por otro lado la medicación, que sabemos sobre todo en los pacientes con cánceres que algunos protocolos, algunos medicamentos le hacen bien a un paciente y a otros no, y a su vez van probando diferentes tipos de medicamentos, medicación que por ahí no tiene todavía la evidencia científica de haber sido comprobado, están en fase experimental. Y todo eso, claro, lleva a un debate profundo de la responsabilidad que tiene que tener la legislación en este caso. Diputado, en la última sesión en el Senado, bueno, incluía
varios temas que costaron mucho trabajo y mucho esfuerzo de esta Cámara para darle media sanción y finalmente no pudieron ser tratados en medio, bueno, de una disputa política entre el oficialismo y la oposición. De la oposición se levantó y decidió no dar el quórum, no acompañar. ¿Pudo hablar con sus pares del Senado? ¿Tiene previsto cuándo avanzarían esos temas? ¿Le reclaman a ustedes de las organizaciones que trabajan con el oncopediatría y demás cuestiones? ¿Cuál es si hay alguna respuesta a eso? No, en el caso nuestro no nos reclamaron nada, nosotros sacamos la media sanción de la ley y el Senado no sé cuándo procederá porque tienen una crisis interna también, así que seguramente ya la van a acomodar, como se vienen acomodando algunas situaciones que están a la vista de la población argentina, como casos como que el presidente no se habla con un ministro, con la vicepresidenta. Bueno, todo eso tiene repercusión también en las cámaras, porque claramente hay una crisis política en este momento en el país. ¿Y sus compañeros del Senado le transmitieron cuándo tendrían vocación de avanzar? No tuve contacto con ellos. Diputado, ahí lo llevo a un tema que tiene que ver con la vida interna de Juntos por el Cambio. Justamente en estos últimos días quedaron a la vista las tensiones que hay dentro del PRO y desde el radicalismo se pronunciaron respecto a un poco a esta discusión que se está dando en la ciudad de Buenos Aires por el desdoblamiento de las elecciones, la postura que tiene un sector del PRO frente a esta decisión que tomó el mandatario porteño Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué mirada tiene usted, qué análisis tiene usted de lo que está pasando y cómo puede repercutir eso en la coalición opositora? Me parece que adhiero totalmente a las palabras del gobernador de mi provincia, Gerardo Morales, y presidente de la Unión Cívica Radical, candidato a presidente también, de que bueno, es lo que se había decidido en la mesa de Juntos por el Cambio. Eso es lo que ha hecho Horacio Rodríguez Larreta, que el radicalismo apoya esta posición y que creemos que Juntos por el Cambio está por arriba de alguna fuerza individual dentro de la coalición, ¿no? Así que creemos que vamos por buen camino y que seguramente esto va a ser beneficioso para la coalición. Ahora, diputado, ¿se esperaban una respuesta como la que surgió del expresidente Mauricio Macri y de la exgobernadora María Eugenia Vidal? Se lo pregunto porque si hay alguien que ha sido crítico dentro de la convivencia interna de Juntos por el Cambio, en muchos aspectos ha sido el gobernador Morales. Entonces, teniendo en cuenta que desde la presidencia del partido han ido siguiendo esta coyuntura, ¿los tomó por sorpresa la respuesta de Macri y de Vidal? ¿Esperaban algo así? No, personalmente a mí no me tomó por sorpresa porque creo que el senador Lustó le contestó muy bien al expresidente, sí, una cosa que él mismo había creado siendo, cuando fue mandatario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Llama la atención que ahora está en contra de esta boleta única digital y de las elecciones concurrentes. Pero creo que lo van a terminar dirimiendo. Me parece que también Horacio Rodríguez Larreta salió y dijo que no hay peligro de fricción o que se vaya a haber algún tipo de disolución dentro de ellos mismos. Así que creo que simplemente va a pasar. Me parece que la figura del exmandatario, el presidente Mauricio Macri, tiene algún grado de influencia, pero claro, está en toda la decisión el gobernador de Cava de proceder de acuerdo a la carta orgánica de ellos. Diputado Bouit, le quería preguntar también respecto a esto que le consultaban mis colegas y mis compañeros, de cómo piensa, qué análisis hace del proceso electoral y sus repercusiones al interior de las cámaras, ¿no? Porque bueno, este fin de semana hay elecciones en varios distritos, en su provincia es en mayo, el 14 de mayo, hay muchas internas que no se, el 17, el 7, perdón, que no se han resuelto todavía. O que se han resuelto con que los candidatos de Juntos por el Cambio van por alianzas separadas. Creo que cada distrito va a tomar una posición diferente. En general, la mesa de conducción de Juntos por el Cambio ha dicho que tratemos de ir todos juntos en la medida de lo posible, pero bueno, hay situaciones... ¿Y cree que va a repercutir en la Cámara? Digo, porque hay algunos que se confrontan, que son
de las mismas provincias, entonces... Sí, está el caso, por ejemplo, de Marchi, que anunció que se iba como candidato a gobernador. Eso no le va a hacer bien a la coalición. En Neuquén también. Por eso, ese tipo de posicionamientos no le hace bien a la coalición. Ya tenemos el ejemplo en la elección anterior de Córdoba, cuando fue Negri Mestre, terminó ganando Schiaretti. Y bueno, a veces no aprendemos. Y me parece que es importante también destacar al revés, que la gran mayoría del país va a ir Juntos por el Cambio, como en este caso hoy por hoy Córdoba, que tanto el senador Juez como el diputado de Loredo han hecho estos acuerdos y van juntos, y eso también va a hacer que se pueda ganar la provincia, que se tenga más posibilidades de ganarla. No sé si sí, no, quería más. preguntarle algo que tiene que ver, ya volver a lo que tiene que ver con la vida parlamentaria, y es qué expectativas tienen que se pueda avanzar en algunos proyectos que están pendientes. Bueno, justamente hoy contaba algunos que se están tratando en el marco de lo que va a ser la campaña electoral, y que ya cada vez más estamos cerca de las distintas elecciones que se van a dar en los diferentes distritos. Yo creo que la Cámara viene demostrando lo que pasa en el país, ¿no? Este país dividido que tenemos, agrietado. Los pocos proyectos que han salido proyectos quizás de menor importancia, donde es fácil ponerse de acuerdo. Generalmente los temas nuestros, los temas de salud, que en general hay coincidencia y unanimidad. Pero bueno, hay otros proyectos importantes para la gente que no han sido ni siquiera tratados. Caso ley de alquileres, caso este tema que tienen los créditos UVA, que ha planteado varias veces el diputado Cobos, caso el tema de la gente que tiene planes de autoahorro, estos que le han ido subiendo a valores imposibles de pagar y que han dejado de pagar. Y habla de esta crisis política que yo vengo marcando y que evidentemente hasta acá el oficialismo no ha podido solucionar su problema interno. Y esta interna del Frente de Todos nos llevó al país a estar como estamos, que la inflación sea cada vez mayor. Hoy fui precisamente, digo, la gente está mal, esto hay que darse cuenta, digamos, ¿no? Fui a comprar 2 naranjas, 1.000 pesos, digamos, 1.100 pesos. Qué locura. Entonces es una locura, claro que la gente no va a poder y que estamos cada vez más alejados de los problemas de la gente. Y hay una gran responsabilidad de la gente que está conduciendo de frenar esto, no solo de frenar la inflación, que no la pueden frenar, sino de parar con la pelea interna. ¿Cómo estamos viviendo un país donde el presidente dice, el ministro no me habla, y bueno, ya veré con quién puedo gobernar? La vicepresidenta parece que no forma parte del gobierno y dice, pero ¿cómo van a hacer esto? Caso lo que pasó con los colectiveros y Berni. Entonces, como todos se despegan y hay un barco que está a la deriva, y en ese barco estamos todos los argentinos. Es grave, es muy preocupante, y estamos recién en abril. Pero parece ser una condición de las coaliciones, ¿no? De este tiempo, donde es muy complejo sostener o continuar o, bueno, dar una dinámica propia a cada una de las coaliciones electorales y de gestión, ¿no? Porque los dos espacios son electorales y de gestión al mismo tiempo. En el territorio vemos la tensión. De las coaliciones, como nos pasó a nosotros con el gobierno del presidente de la Rúa, claro que cuando no están firmes los ejes a tratar, pero me parece que hoy estamos en una situación distinta de país. Me parece que hoy las figuras que están de candidato a presidente, caso nuestro gobernador Gerardo Morales, han planteado muy bien los ejes que hay que hacer, que es aumentar la productividad, aumentar el trabajo, con experiencia de gestión demostrable. No es un anhelo de gestión, sino que hay una gestión demostrable, cómo era Jujuy, cómo está Jujuy, y lo han visitado prácticamente todos los políticos de Argentina, tratar esta lucha con el cambio climático, tener las plantas solares, tener la explotación del litio, la baja de impuestos que ha hecho ahora el gobernador en la provincia, hasta le está devolviendo el 931, que es el aporte patronal a los que generan trabajo. Estos son hechos concretos que se pueden hacer y que están marcando un rumbo, y un rumbo que, repito, es demostrable. Una cosa es lo que yo me puedo plantear acá y decirle en televisión a todos, caso Milei.
o otra cosa es lo que yo puedo demostrar que hice con la gestión, donde hay años de experiencia en gestión. Entonces me parece que claramente la única fuerza que está en condiciones de conducir el país, de tomar el país como está ahora y darle un freno a esta situación actual con una visión de futuro es Juntos por el Cambio. Diputado, usted mencionaba a Milei y en este escenario, bueno, surgen muchas preguntas, especialmente a partir de lo que ha sido la coyuntura que ha surgido, especialmente por la ciudad de Buenos Aires. Por una parte, bien lo decía usted, el gobernador Morales, Elisa Carrió salieron a respaldar a Horacio Rodríguez Larreta. Parece que emerge una coincidencia mucho mayor entre Patricia Bullrich, Mauricio Macri y algunos también hablan de Javier Milei. ¿Cómo ven este escenario? ¿Cómo lo ven desde el radicalismo? ¿Creen que realmente hay una posibilidad de una mayor tracción de votos por ultraderecha? Ya lo planteó claramente Gerardo Morales. No hay ninguna posibilidad de estar con la posición de Milei. En ese caso el radicalismo no va a estar. ¿Les preocupa el crecimiento que tienen las encuestas, Milei? A mí no. A mí no me preocupa. Pero digo, al radicalismo en general, más allá de usted en particular. Al radicalismo en general le preocupa el país. Nosotros tenemos más de 400 intendentes en este momento en funciones, conduciendo. Y los que ganan las elecciones son los intendentes. La gente vota a los intendentes y a quien los intendentes con su gestión han podido demostrarle a la población que están haciendo cosas por la población. Tenemos una territorialidad del radicalismo que no la tiene nadie. El justicialismo que la podría tener está en crisis, está en debates internos, que también podríamos decir que tiene una territorialidad en todo el país, pero no se ponen de acuerdo. Evidentemente, por un lado está el modelo kirchnerista, por otro lado el modelo del justicialismo no kirchnerista, y en ese escenario quien va a ganar el país va a tener un escenario muy parecido al que tuvo el presidente Kirchner, va a ser con un bajo porcentaje. O sea, no va a haber una figura mayoritaria que vaya traccionando. Y en ese escenario, si no hay coincidencia, si no hay un acuerdo de las diferentes fuerzas políticas de qué se va a hacer y cómo se continúa, va a ser imposible que alguien pueda gobernar. Y en ese sentido, usted plantea entonces esperar hasta el resultado electoral para que haya coincidencias entre los espacios políticos, porque eso también es una demanda que viene haciendo, por ejemplo, el oficialismo, y la respuesta desde la oposición no es de acompañar mucho. Lo que pasa es que el Frente de Todo no consultó esto que le estoy diciendo yo. Yo creo que el camino es al revés. Yo creo que si yo tengo la responsabilidad de conducir y ustedes son la oposición, me tengo que sentar con ustedes y decir, mira, quiero hacer esto, por aquello. ¿Qué propuesta tenés vos? ¿Cuál es la mejor? Y a partir de ahí decir, bueno, está bien, tengo la responsabilidad de conducción, pero lo he planteado en el debate. Pero cuando se sientan a discutir no parece que llegaran esos acuerdos. En definitiva, por lo que se ve por afuera, por lo menos. Lo que pasa es que no hay acuerdo porque, repito, fíjese lo que está pasando, no se ponen de acuerdo ellos mismos. O sea, cuando vos tenés el presidente peleado con la vicepresidenta, cuando tenés los ministros que no le responden al presidente, ¿qué acuerdo podés tener? ¿Qué inversor puede tener confianza en este país que claramente no le da seguridad jurídica a nadie? Por eso digo, cambiando el escenario y volviendo a la provincia de Jujuy, lo que es la seguridad jurídica, el haber puesto orden, haber cortado todo lo que significa los piquetes, ustedes que viven esto ustedes todos los días, que le cortan la calle, que no pueden salir a trabajar, eso teníamos lo mismo nosotros en la provincia. Y ahora, desde que está Gerardo Morales en el gobierno, eso no sucede. Hay paz, hay orden, hay justicia, hay seguridad jurídica. Tenemos inversores de todo el mundo, la Toyota, tenemos de Australia, de Estados Unidos, de China. Claramente hay una posición de seguridad, el turismo está abierto todo el año y está explotando el turismo Jujuy, entonces eso se puede cambiar y esa es la misma imagen que quiero transmitirle a la gente para el país. Me parece que el país tiene salida, se puede cambiar, hay que ponerse de acuerdo en varios temas y tiene que tener la experiencia de gestión para poder hacerlo. Gracias, diputado Bobit, por este ratito aquí en la tercera edición, por quedarse después de la comisión y contarnos también un poco lo que sucedió ahí. Muchas gracias a ustedes, que tengan un bendecido día. Nos vemos en cualquier momento. Gracias también, compañeros, Gaby, Antonio, Claudio, por este ratito. Fue un programa cortito porque teníamos la comisión de juicio político. Ahora en un rato van a poder ver justamente la comisión de
salud y acción social que sucedió en el día de hoy también en simultáneo, y hay otras actividades que se van a estar dando en los próximos días, varios grupos de amistad que van a estar también constituyéndose en estos próximos días. Bueno, obviamente con la expectativa de que se pueda llegar a una negociación entre oficialismo y las oposiciones para llegar en los próximos días a alguna sesión. Hay muchos proyectos que tienen dictamen, pero no logran pasar la instancia del recinto. Así que nos vemos en cualquier momento. Sigan aquí en la programación de Diputados TV, que todavía hay mucho más para compartir. Hasta luego. En el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1